Bendiciones a todos los que siguen este programa de Reflexiones para la Vida. Su servidor y amigo José de Jesús Gutiérrez, sacerdote de la diócesis de Tehuantepec. En este día vamos a reflexionar sobre la oración en los tiempos modernos. Muchas veces nosotros nos atoramos en nuestro caminar porque se nos olvida que hay un Dios que nos escucha. Aquí en Reflexiones para la Vida no queremos lastimarte. Lo único que queremos es que con la ayuda de Dios salgas adelante. Los dichos de los viejitos son evangelios chiquitos y en la sabiduría popular todos tenemos la oportunidad de introducirnos en esa experiencia de vida de tantas personas que han caminado antes que nosotros, que van adelante de nosotros o que nos dejaron huella. Ahora nosotros en Reflexiones para la Vida queremos encontrar esa sabiduría de Dios junto con la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a reflexionar sobre aquel dicho a propósito de los problemas y dificultades que tenemos. Estás viendo que está temblando y no te hincas. Jesús también nos invita a la oración. Hagan oración continuamente en el Evangelio de Lucas capítulo 21 versos 36. Así es, hermanos y hermanas, Dios nos concede el hermoso don de la vida y la vida es para vivirla, no es para quedarnos ahí atorados en una cantidad enorme de preocupaciones, de angustias, temores, rabias, frustraciones. Aquí en Reflexiones para la Vida queremos abrir esa puerta hermosa de los dichos populares. Estás viendo que está temblando y no te hincas. En esa sabiduría popular se nos enseña que en medio de las situaciones difíciles, en medio de los problemas, en medio de las enfermedades, en medio de este mundo que de repente nos llena de noticias falsas, nos llena de miedos, de deseos no realizados que nos causan frustración, bueno, una cantidad enorme de problemas que enfrentamos todos los días. Estás viendo que está temblando y no te hincas. Quiere decir que en algún momento de tu vida tú tienes que sentarte a reflexionar y pensar y analizar, pero una vez que llegues al tope de lo que tú no puedes, pues resulta que hay un Dios. Hay alguien a quien puedes acudir. De repente, en la ansiedad podemos agarrar el celular, pero eso no resuelve nuestro problema. Prendes y apagas el celular y después que lo apagas, lo vuelves a encender porque tal vez te perdiste algo, pero esa ansiedad no te lleva a nada porque no consigues absolutamente aquello que buscas, no lo vas a encontrar ahí, no consigues absolutamente nada. Entonces la oración, el hincarse es un signo de adoración, de humildad, de postración ante alguien que es superior a ti, en este caso es Dios. Tal vez el hombre moderno no quiere postrarse ante Dios porque le hicieron creer que Él puede todo, pero el problema es que a veces no podemos todo. Y podemos caer en la tristeza, la depresión, la angustia, la rabia, la frustración y el enojo frente a problemas sociales, políticos, económicos o religiosos, frente a situaciones que superan nuestras fuerzas. Hay muchos imprevistos en nuestra vida, uno puede planear muchas cosas, pero algunas no nos van a salir como hubiéramos querido. Entonces, ¿qué hacer en ese momento? La oración. Jesucristo nos enseña en el Evangelio de Lucas 21, 36. Hagan oración continuamente. Él nos enseñó, Él se retiraba a orar y nos enseñaba cómo orar, nos enseñó la oración del Padre Nuestro. La experiencia de los ancianos, de los abuelos, que al iniciar la jornada se persignaban y hacían su oración antes de comer, después de terminar una jornada de trabajo, el ir a misa los domingos, el confesarse. Ese acto de humildad nos tiene que ayudar a entender que tú solo no puedes y que hay un Dios que te protege, Dios que es providente, Dios prevé y provee. Él
prevé lo que te va a pasar porque Él ve más que nosotros. Nosotros alcanzamos a mirar a 200 metros máximo y cuando ya tenemos problemas con la vista, pues necesitamos usar lentes. Las águilas, bueno, tienen vista de águila, pero lo utilizan para capturar su presa. Los opilotes no tienen una buena vista, pero sí tienen un buen olfato, pero ellos viven de carroña. Nosotros como hijos de Dios, como buenos cristianos, como buenos católicos, como buenas personas, tenemos que entender que hay cosas que no alcanzamos ni a ver ni a entender y solamente en un acto de postración, en un acto de rodillas, en un acto de humildad frente a Dios, cuando esté temblando, ya sea los temblores como acá en Oaxaca que sigue temblando, o en las zonas sísmicas que siempre va a temblar porque es una zona de alto riesgo porque las placas tectónicas están en movimiento, pero también los temblores de la vida, una enfermedad, un accidente inesperado, una situación familiar que se sale de control. Ahí híncate, haz oración. Hay oración personal, familiar y comunitaria. Santa Teresa de Ávila decía que la oración es estar a solas con quien sabemos que nos ama. Obviamente que el hombre moderno pues se le hace como perder tiempo el hacer oración. Tenemos tantas cosas que hacer. Sí, pero luego llegas al cansancio. Y cuando otra vez te tiemble en tu vida, ¿a quién vas a invocar? ¿A un brujo, un curandero? Vas a ir a que te lean las cartas, pero te vas a meter en un camino tortuoso que te va a enredar aún más tu vida. El acto de humildad de saber enfrentar la situación difícil con la providencia de Dios, que Él prevé y te pone las cosas. Él provee y te dará las cosas, nada más tú tienes que ponerte en movimiento. Ese acto de humildad frente a este Dios que prevé y provee y te da lo necesario, nada más tú tienes que ponerte en ese movimiento. Claro que la oración, la fe, la esperanza y el amor son activas. Claro que, como dice el Papa Francisco, la esperanza es activa, nos pone en movimiento hacia aquello que necesitamos, que buscamos y que Dios en su infinito amor y providencia nos va a dar. Estás viendo que está temblando y no te hincas. Hay que hacer no solamente junto con el acto de humildad el reconocimiento de Dios, sino la otra parte es reconocer de qué estamos hechos. En la Cuaresma se nos recuerda cuando nos ponen la ceniza, recuerda que eres polvo y al polvo volverás. El acto de humildad entonces es decir, bueno, pues soy polvo, no soy más que eso, pero con Dios puedo ser más. Te invito a que ahí en casita donde estés, con tu reflexión, con tu pensamiento, con tus problemas, para que no explotes y no caigas en tristeza, depresión, en pensamientos suicidas o ese dolor que te genera violencia, después ese dolor y esa violencia en ti no la aguantas y generas violencia contra los demás. Disturbios callejeros o en la misma casa, violencia. Puedes encauzar correctamente tu frustración, tu enojo, tu rabia, tu impotencia, el reconocimiento de tu límite con un acto de humildad frente a un Dios que es tu Padre y te cuida y te protege. Pido a Dios que te bendiga y te ayude y que puedas tú, en esa capacidad que tiene el ser humano y cada uno con su inteligencia, con su capacidad de reflexionar y de invocar, puedas tú encontrar el caminito, el sendero que todos tenemos que hacer para encontrar la paz y la serenidad. Que Dios te bendiga. Vamos a una pausa y regresamos. Velen y hagan oración, dice Jesús. La oración es muy importante en nuestras vidas como cristianos, como personas en sí mismas. Regresamos aquí en Reflexiones para la Vida, donde no queremos lastimarte. Lo único que queremos es que con la ayuda de Dios salgas adelante en este programa desde la diócesis de Tehuantepec, una diócesis misionera. Te mandamos un saludo a ti, a tus familiares y a todos los que de alguna manera están
luchando cada día, el enfermo, el que está postrado en cama, el papá, la mamá, el esposo, la esposa, el joven, el hijo, el que tiene muchas preguntas y de repente pues a veces nos damos de topes nosotros solos. Que Dios te dé fuerza y te ayude en nuestra oración y bendición también para ustedes. Su servidor y amigo Padre Chuy, aquí en esta misión bonita de Tehuantepec. Gracias por su paciencia y por su escucha aquí en este programa. Seguimos reflexionando en Reflexiones para la Vida. Jesús nos invita a orar. Velen y oren siempre. Me decía un joven en una ocasión, oiga padre, ¿usted no se aburre ahí en la iglesia? Le dije, no. Tal vez la pregunta es al revés, ¿no? Tú no estarás aburrido, no estarás cansado. Porque obviamente que sí tenemos cansancios, dificultades, y ser sacerdote hoy, ser cristiano hoy no es tan fácil, porque el demonio se ha ensañado contra los creyentes. Pero la alegría de saber que Dios está con nosotros, aún en medio de la adversidad, justamente lo que nos ayuda a tener esa fuerza, pues es la oración. ¿Qué es la oración? Decía Santa Teresa de Ávila, el saber, el estar a solas con quien sabemos que nos ama, y el saber que Dios nos ama nos da fortaleza. La oración en un estado continuo, permanente. No va a estar de rodillas todo el día, ¿no? Los Santo Domingo y los monjes benedictinos y ese movimiento de tanta gente que se consagra a la oración y a la acción. Ora et labora, decía San Benito. El cristiano también lo puede realizar ahí, como dice el Papa San Francisco en la invitación al llamado a la santidad. Sean santos en lo cotidiano. Puedes invocar a Dios con jaculatorias, con oraciones continuas. Claro, te podrás apartar en algún momento, hacer oración con tu Padre Dios a solas, y también la oración familiar y la oración comunitaria. Son momentos fuertes. Pero continuamente el ir recordando en tu camino, como ese niño cuando está jugando en el patio, en la calle, y siente lo duro de la soledad, y se acuerda que tiene a su padre y a su madre, y va y se recarga en sus brazos, su mamá o su papá o la abuela lo palmea, lo abraza, y cuando él ya se siente cargado de energía, le pide que lo deje ir otra vez a enfrentar el mundo. Y cuando otra vez se siente cansado, triste o confundido, vuelve otra vez a donde está la fuente del amor. Pero en ese ir y venir, en ese estar en otros lados, va a tener siempre presente que hay un Dios, en este caso el creyente, que lo ama. El niño sabe que lo ama su madre, el esposo por eso regresa, la esposa por eso se queda, por eso están ahí en esa unión de amor. El saber que alguien nos ama nos da fuerza. Claro que alguna persona que por ahí no siente el amor, y en medio de lo duro de la vida el demonio lo tienta, pues obviamente que puedes caer en la droga, en el alcohol, en la tristeza, la depresión o el suicidio. El demonio te lleva a la autodestrucción. Antes te puede llevar a generar dolor en ti, luego causas dolor a los demás y después a la autodestrucción. Pero por eso es muy importante en la oración continua y en esos momentos fuertes de oración saber que Dios te ama. El experimentar la paternidad de Dios es muy importante. Nosotros como bautizados, dice Dios en la Sagrada Escritura, aunque tu padre o tu madre o el ser más querido te abandone, yo no te abandonaré, dice Dios. Y el saber y el tomar conciencia de esto nos ayuda a entender que al enfrentar lo duro de la vida, los temblores de la vida, los problemas, enfermedades, situaciones imprevistas, ahí estará siempre Dios. Claro, Él no va a venir a lavar nuestra ropa, pero sí nos va a dar fuerza para lavar nuestra ropa. Él no va a venir a resolver nuestros problemas, pero sí nos va a dar fuerza para resolver. O nos va a mandar un ángel, una persona, alguien a nuestro lado que nos va a orientar para que nosotros carguemos la cruz de cada día. La oración entonces es una fuente de vida que nos conecta con este Dios. El hombre moderno pues está muy conectado a tantos aparatos que le impide conectarse con Dios. No necesitas un celular para hablar con Dios, ni necesitas saldo para hablar con Dios. El día que te bautizaron llevas ya en tu interior esa oportunidad de conectarte con Dios directamente. Usa pues esa oportunidad que tienes de invocar a Dios y sentirte amado y enfrentar lo duro de la vida.
Estás viendo que está temblando y no te hincas, dice el dicho popular. Y Jesús nos invita a orar continuamente. Jesús, cuando estaba en el huerto de Getsemaní, es que les dice esta frase tan bonita, ¿no? Oren continuamente, sin desmayar. Porque este Dios es el que te va a dar la fuerza, el que te va a dar la luz para tomar las decisiones correctas, si quedarte o irte, si enfrentar o esperar. Jesús en el huerto de Getsemaní le pide a Papá Dios: Señor, si es posible, quítame este cáliz amargo, si no es posible, lo acepto. El texto evangélico nos narra a Jesús con una angustia mortal. Así como cualquier persona, como cualquiera de nosotros que tiene que enfrentar una situación difícil, una enfermedad, un cáncer, un problema de alcoholismo de algún miembro de la familia, un problema de impotencia frente a una injusticia, frente a una situación difícil, frente a tantas cosas que nos están pasando en este mundo, ¿no? Ahora, ¿por qué el ser humano ha caído en esta bajeza, en esta pérdida de valores? Pues se olvidó de Dios. ¿Cuál va a ser la solución? ¿Un ejército completo? ¿Metralletas, bombas atómicas? No, es volver a la oración personal, la oración familiar y la oración comunitaria. El Papa San Juan Pablo decía: familia que ora unida permanece unida. Una persona que ora está compacta, está fuerte, se siente amada. No va a ser fácil presa del que le ofrece droga o el que le ofrece ciertos productos según para satisfacer sus necesidades. El que hace oración se siente lleno, se siente amado por Dios. Te invito a que en tu disciplina personal tengas tus momentos de oración y que durante todo el día te sientas amado por este Dios que está siempre a tu lado. Dios que es Padre y que nunca te abandona. Vamos a una pausa y regresamos en Reflexiones para la Vida. Regresamos aquí en Reflexiones para la Vida. Ahora vamos a esta última sección de hechos de la vida que nos ayudan a reflexionar. Estás viendo que está temblando y no te hincas, y Jesús nos invita a orar continuamente para que podamos resistir frente a tantas tentaciones, frente a tantas adversidades. No sé si ustedes se han fijado que en este mundo, que por cosas de la vida hubo esa separación, esa dicotomía entre la vida pública y la vida privada. En la vida pública pues parece ser que Dios no está y no debe de estar. En las escuelas, en los hospitales, en las calles se prohíbe hablar de Dios y poner símbolos de Dios. Pero siempre cuando van a tener que enfrentar alguna adversidad, un accidente, la muerte, terremotos, etcétera, injusticias, guerras, yo he visto que en algunos lugares hacen el famoso minuto de silencio. Claro que cada uno es libre de usar ese minuto de silencio. Algunos tal vez pondrán la mente en blanco, otros divagarán en alguna cosa, otros se quedarán pasmados con su rabia, frustración o enojo, depende cuál sea el hecho que estén analizando o pensando. Pero nosotros como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, ese minuto, y no solamente un minuto, nuestra vida tiene que ser de contacto con ese Dios que nos ama, ¿no? En todas las situaciones, en las alegrías, tristezas. Digo, para que en la alegría o en el triunfo no te gane la soberbia. O para que cuando tengas que enfrentar situaciones difíciles, pues no te hundas. Decía por ahí, no recuerdo dónde leí esta frase, un santo de los primeros padres de la iglesia: sufres, ten paciencia, ya pasará. Gozas, prepárate para sufrir, porque no todo es gozar. Pero siempre confía en Dios, ¿no? Ahora, ese minuto de silencio en las escuelas, en los congresos de las naciones o en una empresa, ese minuto de silencio lo puedes transformar en media hora de oración también. Ahora, el problema del hombre moderno es que al quitar a Dios, ese minuto de silencio se puede transformar en un espejo, en un reflejo de una cantidad enorme de situaciones que te pueden llevar a aumentar tu rabia, frustración y enojo, tu impotencia. ¿No sería mejor un minuto de oración?
En algunos lugares ya está volviendo, pero al parecer nos estamos volviendo un poco fundamentalistas o elitistas, así alguien se cree más religioso que otro, alguien se cree más santo que otro, más puro que otro. No, el Papa Francisco en su encuentro con el gran imán en Dubái, cuando firmaron en ese encuentro de la búsqueda de la paz entre las naciones desde la fe y de no usar la religión como un instrumento de guerra o de agresión. Tenemos que volver a esta sociedad atea o esta sociedad agnóstica, a esta sociedad que perdió ciertos valores, en este caso el valor de la fe, la espiritualidad. Tenemos que volver a ese encuentro más equilibrado de nuestra relación con Dios y con los demás. El principio de Jesús de no hagan a los otros lo que no quieras que te hagan es un principio básico de relación de respeto contigo y con los demás. El mandamiento primero de los 10 mandamientos es amar a Dios sobre todas las cosas. No se pelea con la modernidad, ni con la ciencia, ni con la tecnología. Al contrario, porque la ciencia y la tecnología no te resuelven todos los problemas. Al contrario, siguen las preguntas. La fe no estorba, Dios no estorba. Dios no estorba, a no ser que utilices a Dios para otras cosas, ¿no? Por eso el Papa nos invita en ese encuentro en Dubái a que no usemos la religión para lastimar a los demás. Es una interpretación equivocada. Es miedo más bien al otro. Es inseguridad. Entonces los fundamentalismos religiosos no nos llevan a nada. Cuando Jesús envió a sus apóstoles a predicar por todo el mundo, les dijo, vayan a anunciar la buena nueva. El que crea y se bautice se salvará. O sea, la puerta está abierta. El que no crea tiene la posibilidad de todas maneras en algún otro momento de su vida de volver. Pero si tú rechazas a Dios en tu vida, te condenarás, dice Jesús. ¿Cuál es la condena del que no cree? Pues un minuto de silencio sin Dios pues te lleva a esa rabia, frustración y enojo. ¿A quién vas a invocar? ¿A quién le vas a pedir? Estás viendo que está temblando y no te hincas. Hagan oración continuamente. Ahí en los hechos de nuestra vida que nos ayudan a reflexionar, ¿es bueno orar? Claro que es bueno orar. Ahora, ¿qué entiendes tú por oración? Me gusta la definición de Santa Teresa de Ávila. Es estar a solas con quien sabemos que nos ama. Y la oración se manifiesta, como te decía, de 3 maneras, ¿no? La puedes realizar de 3 maneras, tu oración personal, tu oración familiar y la oración comunitaria. Y va saliendo de tu egoísmo, de tu intimismo hacia la comunidad. Porque si te quedas en la parte primera está bien, te llena, pero hay que salir al encuentro de la familia y al encuentro del otro, de la comunidad. La oración te lleva a la acción, oración. Orar para la acción. ¿Qué acción tienes que hacer después de orar? Cuando termina la misa nos envían a una misión. Después de este encuentro con Dios, en la Eucaristía, en la palabra de Dios, en la Eucaristía, en la oración de Padre Nuestro también es hermano nuestro, hermano mío. Soy tu hermano, tú eres mi hermano. Claro que eso implica en la oración purificar muchas cosas, claro. Convertirse, claro. A veces tal vez por eso no queremos hacer oración, porque el mundo liberal, egoísta, agnóstico, ateo, soberbio, pues nos lleva a pensar que a mí nadie me tiene que decir qué tengo que hacer. Nada más que cuando te des de topes, pues vas a sufrir. Yo te invito a que hagas en ese acto de humildad esas oraciones continuas. Ahora, si no sabes orar, como le dicen los discípulos a Jesús, Señor, enséñanos a orar, y Él nos enseña esa oración hermosa del Padre Nuestro. O haz oración como tú sientas, como tú puedas. Después busca un maestro, un guía, alguien que te enseñe el camino de la oración para que ya después tú encuentres a Dios personalmente y este Dios te lleve a tu familia y de tu familia a tu comunidad, y entonces viene esa armonía perfecta de los 10 mandamientos, amar a Dios y al prójimo como a uno mismo. Que Dios te bendiga, tu servidor y amigo Padre José de Jesús Gutiérrez Gutiérrez de la diócesis de Tehuantepec, Oaxaca. Que Dios te dé paz, escuche tu oración, te conceda fortaleza en tu corazón a ti y a tu familia.
Terminamos pues este programa y agradezco a todos los que en su casita de alguna manera están por ahí también haciendo oración por la iglesia, por los enfermos, los que sufren, por los misioneros que van por el mundo anunciando la palabra de Dios. Hagamos oración por la conversión de los pecadores y todos en oración, en una sola voz, en un solo corazón, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, dice San Pablo. Caminemos por ese sendero que nos conduce hacia la casa del Padre. Gracias. Aquí en Reflexiones para la Vida no queremos lastimarte. Lo único que queremos es que con la ayuda de Dios salgas adelante. La oración en tiempos modernos pareciera que es una cosa extraña, pero la necesitamos. Es cuando más necesitamos de Dios. El mundo se está volviendo loco, se está drogando, se está alcoholizando, se está suicidando. No lo hagas tú. Mejor invoca a Dios y Dios escuchará tu plegaria. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima, si Dios quiere. Sean felices porque sí se puede, claro, con la ayuda de Dios.